tenemos un panel de lujo para mí, porque bueno, además de ser amigos los disertantes, es decir, cada uno en lo suyo, son personas con mucha formación y con mucha experiencia también en lo que van a manifestarles a ustedes, así que creo que va a ser muy interesante. A lo largo de la historia, la persona humana ha intentado conocerse a sí misma, pasando por procesos, una vez cercanos a la unidad, otras veces cercanos a la diversidad, ¿verdad? Al mismo tiempo, la unidad de la especie humana no siempre ha estado, digamos, presente y de acuerdo con el concepto general. Más bien ha sido cuestionada por tendencias, por ejemplo, a veces racistas, biologicistas, culturales. Es decir, no ha habido un consenso permanente acerca de la unidad de la especie humana. Frente a estos fenómenos, el humanismo, digamos, en los últimos siglos, ha desarrollado una idea del hombre como un ser superior, como un ser motivo de honra, de respeto, y ha generado una cosa muy buena, que es este complejo, digamos, de derechos fundamentales que son los derechos humanos. Esto ha sido obra del humanismo, digamos, más o menos de todas las tendencias humanistas han coincidido en un plexo, digamos, normativo de valores que tienen que ver con los derechos humanos y con esta, digamos, superioridad del hombre sobre lo demás. Pero, digamos, al mismo tiempo, esta idea de, digamos, de esta superioridad del hombre llegó en algunos casos a un límite, podríamos decir, de divinización del hombre, porque apartó al hombre de la naturaleza. Es decir, el hombre ya no era parte de la naturaleza, sino estaba en otra categoría, en otro estadio. Y por lo tanto entró en conflicto con la naturaleza. Y por lo tanto pensó que la podía dominar, pensó que la podía explotar sin límites, pensó que hasta podía destruirla. Tal vez en este momento estemos viviendo este proceso y seamos conscientes de este proceso que nos pone ante la situación de una civilización que se ha enfrentado con la naturaleza de tal manera que la está agotando, o que está poniendo en peligro su propia existencia. Es decir, esto que empezó siendo a favor del hombre, de alguna manera lo puso, digamos, también en peligro al hombre, ¿no es cierto? Esta idea o esta situación ha sido señalada en un documento que, digamos, del Papa Francisco, y lo cito porque es un documento donde Francisco, Laudato Si, estoy hablando de la encíclica Laudato Si, donde él analiza la situación de la civilización que estamos viviendo, de su agotamiento, de la necesidad de un cambio civilizatorio, y entonces ya en el parágrafo segundo dice algo así como: hemos crecido pensando que éramos subpropietarios, está hablando de la naturaleza, y dominadores autorizados a expoliarla. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, dice. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Es decir, el hombre, digamos, creyó no ser naturaleza y por lo tanto se alejó y se enfrentó, entró en conflicto. Esta visión, digamos, que todas las corrientes humanistas tuvieron sobre el hombre, de alguna manera fueron visiones idealistas, es decir, se separaron de lo biológico, ¿no es cierto? ¿No? Posiblemente porque las doctrinas biologicistas de alguna manera terminaron en estos excesos o en estas desviaciones terribles del racismo, ¿no es cierto?
donde se creyó que un tipo determinado de hombre por determinada circunstancia biológica era superior al otro, ¿no? Estamos hablando del nazismo, por ejemplo. Bueno, entonces es probable que tomó un rumbo, digamos, de otra naturaleza, por otro lado, digamos, para tratar de alejarse de esa situación, pero al mismo tiempo, de alguna forma, vació de contenido humano fáctico, es decir, material, este concepto del hombre. Y, claro, y lo tuvo como que rellenar ese vacío, y lo rellena, digamos, con un concepto ideal que saca de la cultura. Pero ¿de qué cultura? Y de la cultura, digamos, de los países occidentales, de los países que piensan, de los países que se tecnifican. Y entonces imaginó un hombre que era blanco, adulto, masculino, técnico, intelectual, que de alguna manera fue dejando afuera lo femenino, lo joven, ¿no? Lo senil, lo no ilustrado. Es decir, en este concepto de hombre, es decir, el imaginario era este tipo de hombre. ¿Y esto qué hace? Repetir una cuestión, y por eso me refería al principio al tema de si estaba o no en conflicto la unidad de la especie humana, repetir una cosa que se viene planteando desde el comienzo, digamos, ¿no? Es decir, digamos, los estudios biológicos actuales coincidirían, en general, digamos, coinciden en que hubo que el hombre, digamos, surge de un núcleo inicial, ¿no es cierto? No de varios núcleos, sino de un núcleo único inicial, y se va desparramando por el ecúmene. A medida que se va desparramando, a medida que se produce esta diáspora, se van generando culturas, ¿verdad? Y estas culturas, que lo van diferenciando, digamos, empiezan a entrar en conflicto. Y esta voluntad de preponderancia, ¿cierto?, de unos sobre otros, hace que en general el hombre no reconozca al otro, cualquier hombre, que podría reconocer simplemente mirándolo, digamos, dándose cuenta que es un hombre, sino que lo hace a través del anteojo, digamos, de los lentes de su cultura, y entonces dice: este no es un hombre, este no es igual a mí, este no es como yo, no es mi otro, es otro, es distinto. Y para diferenciarse, lo excluye como humano, y en el habla normal le empieza a llamar perro, cerdo, mono, ¿no? Es decir, ustedes recordarán, digamos, los conflictos, incluso hasta ahora, ¿no? Conflictos, digamos, de carácter étnico, etc., donde, digamos, de alguna manera, el otro que no era como yo, no tenía que ser considerado humano, y por lo tanto le tenía que dar una denominación que no fuera humana. Recordemos, por ejemplo, lo que costó determinar que los habitantes de nuestro continente, originarios, eran seres humanos. Costó. Bueno, pero ¿esto con qué tuvo que ver? Con que esta idea de diferenciar también fue una idea de poseer. Fue una idea de decir, yo soy el ser superior, por lo tanto tengo derecho a explotar, tengo derecho a esclavizar, tengo derecho a utilizar el trabajo del otro, tengo derecho a ocupar de su tierra, tengo derecho. Y esto llevó también a una profunda injusticia, ¿no? Entonces decía, también esta mirada, digamos, moderna de un hombre que no es el hombre biológico, sino la creación intelectual del idealismo, digamos, de los
los últimos siglos acerca del hombre, pensó en un hombre que era de determinadas características, que era el hombre que dominaba, justamente, no era el hombre dominado. O sea que la cultura también hizo diferenciaciones, ¿no es cierto? Es decir, en este sentido, para justificar el dominio. Bueno, entonces la igualdad y la unidad terminan, digamos, destruyéndose, ¿no es cierto? Y justificando el dominio de hombres por hombres, de hombres a las mujeres, de hombres a otras etnias, en fin, la naturaleza. Contra esta idea reduccionista, tal vez, del hombre, digamos, se ha propuesto otra idea, digamos que sería, una idea más compleja, que sería una visión desde lo que se llama una unidad compleja organizada, ¿no es cierto? Es decir, que incluiría especie, individuo, sociedad. Y de esta perspectiva, tenemos que decir que la unidad no puede separarse de la diversidad y no puede separarse de la variabilidad. Entonces, no habría una unidad concebida como exclusión de la diversidad y al revés, no puede concebirse la diversidad excluyendo la unidad. Desde lo biológico, podemos decir que el código genético, que esto es lo que determina esta unidad biológica, digamos, de la especie humana, el código genético es al mismo tiempo la sede de un mismo genotipo que se va perpetuando invariablemente y sin discontinuidades mediante la reproducción, ¿cierto? Pero también es la sede de las mutaciones, es decir, es el lugar de la unidad y es el lugar de la variación, el código genético. A la vez, entre comillas, el código cultural también opera, ¿no es cierto?, como principio sustentador de la invariabilidad e integrador de las diferencias. Entonces, lo biológico y lo sociocultural no solo han mantenido con respecto a la unidad de la especie una relación antagónica, sino que también hay una relación de complementariedad, puesto que la unidad del hombre se ha mantenido gracias a la diferenciación sociocultural. Y explico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ancestralmente el tema del incesto provocó la mezcla genética. Ancestralmente el tema de condenar la endogamia, de promover la exogamia, ¿no es cierto?, provocó esa gran mezcolanza, digamos, entre distintas personas y familias y clanes y etnias que provocaron nuevas síntesis genéticas. O sea que lo cultural también influyó sobre lo genético. Es decir, y generaron este mestizaje que han contribuido a garantizar esto de lo que podríamos llamar, que deberíamos, digamos, estar contestes, que es la unidad del género humano. Es decir, y esta unidad sería la propuesta de una sola familia humana, presupuesto para pensar en una paz social permanente y duradera. Este es un aspecto. Ahora, veamos el tema de bueno, cómo construimos la unidad, digamos, desde la ética y la política. El tema sería decir, cómo realizar la unidad desde la diversidad. Si analizamos el devenir histórico, podemos afirmar que a pesar de la diáspora original, ¿no es cierto?, cuando se va separando los distintos, que generó diferenciación de costumbres, enfrentamiento entre pueblos y culturas, y a pesar de los rebrotes racistas y de todas las tendencias de homogeneización cultural que han tenido todos los imperios y lo siguen teniendo, ¿cierto?, se ha producido y se producen hoy
podemos advertir una tendencia histórica hacia la unidad del género humano. Así, a pesar de todos estos conflictos que he señalado, siempre ha habido un vector, digamos, una tendencia a la unidad del género humano. Y esta unidad reconoce a la especie humana como única y pugna por constituir una humanidad. Es decir, es un proceso que va de una tríada, que es individuo, sociedad, especie, a un estadio superior que sería individuo, sociedad, especie, humanidad. Es decir, la humanidad es algo a construir, no es algo dado. Todavía no está construida la humanidad, o sea, humanidad pensada como familia, ¿no es cierto? Como un todo. Todavía no está construida. Todavía está en conflicto. Y sería una humanidad que va a, digamos, a constituir en su casa común en el planeta Tierra. Bueno, diríamos que no deberíamos confundir esta unidad con uniformidad ni con homogeneización, ¿no es cierto? Porque estas últimas fagocitan las variedades y las diversidades y las diferencias culturales. Debe ser una unidad que se construya y que ha de ser capaz de acoger en su seno las diversidades y las singularidades. Una sociedad del futuro debería basarse en la diversidad y no en la homogeneidad. Debería abandonar definitivamente la tendencia a construirse en torno a la imagen del hombre blanco, adulto, como decíamos antes. Deberá preocuparse por conservar las diversas culturas en vía de extinción, procurando que se integren en marcos asociativos, no en marcos de guetificación, porque hay dos maneras de juntarnos, asociativamente o todos, digamos, separados en guetos en un mismo lugar. La idea es una confluencia asociativa entre las distintas culturas o etnias o lo que sea. Deberán respetar las culturas arcaicas, utilizando los saberes de las culturas arcaicas, pero al mismo tiempo deberá hacerlo con criterio crítico, porque no hay ninguna civilización, ninguna cultura que per se sea perfecta, sea completa. Entonces deberá analizar lo arcaico, sacar lo mejor de lo arcaico, deberá analizar lo nuevo, lo actual, lo último, y hacer exactamente lo mismo. Porque en ambas culturas, en la arcaica y en la actual, hay situaciones disfuncionales con lo que es la construcción de la humanidad, en definitiva con la construcción de la paz. Reconocer la diversidad no solo exige, digamos, reconocer la diversidad, no es solo para terminar en una cuestión de tolerancia, es decir, somos distintos, el otro no es igual a mí mismo, no es igual a mi sector social o a mi sector, ni él ni a mí, lo tolero. Yo creo que la tolerancia ha sido en la gradualidad, digamos, de este proceso de unidad una cosa importante, pero ya no es suficiente. Hace falta algo más que la tolerancia. Hace falta creer que es buena la diversidad. Y es más, que es necesaria. No solamente que es buena, sino que es necesaria. La uniformidad en realidad nos anula. La riqueza verdadera está en la diversidad. El diálogo como método es el camino para buscar entre todos el bien común. Es un método que convoca a la auténtica participación, a una participación protagónica. Es decir, el bien común se busca desde las diferencias, dando la posibilidad de encontrar nuevas alternativas y arribar a un acuerdo. Aunque muchas veces se lo confunda en el hablar diario, el dialogar con el negociar. No es lo mismo dialogar que negociar. Dialogar es buscar juntos la mejor solución para todos. Y en medio de esto aparece el conflicto. Y lo mejor que hay que hacer con el conflicto no es negarlo, no es disimularlo. El conflicto existe y va a seguir existiendo. Lo mejor es asumirlo.
es cargarlos, digamos, sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces, volviendo a citar a Francisco, decía: aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso. Una unidad que no rompe las diferencias, sino que las vive en comunión por medio de la solidaridad y la comprensión. Este sería el camino de la construcción de la paz social, ¿no es cierto? La paz, en definitiva, y esto ya está muy sabido, no es ausencia de guerra, no es ausencia de violencia, por la exclusión de uno de los términos, ¿no es cierto? Bueno, uno le toma al otro, hay paz, ¿no? Tampoco es disimular la existencia del conflicto. Tampoco son los arreglos de cúpula, ¿no es cierto?, que pueden ser hasta buenos, pero que excluyen la participación. Es decir, digamos, un buen camino, un buen método para alcanzar un diálogo que construya la paz sería que todos participen, no que participen algunos en nombre de otros, no ser la voz de los que no tienen voz, porque en realidad voz tienen todos, sino posibilitar que los que tienen voz sean escuchados y no asumir la representación de, sino asumir la posibilidad de que todos tengan voz. Bueno, o sea, la búsqueda de las soluciones no debe ser por el otro, sino siempre con el otro. La unidad tampoco es apostar a un sincretismo, no, eso tampoco conduce. Es lograr la resolución del conflicto en un plano superior que conserva en sí las virtualidades de las polaridades en pugna. La paz es un trabajo artesanal, se construye día por día, es fruto de la justicia que conduce al desarrollo integral del hombre. La paz social tiene que ver con construir un pueblo, que es la expresión más interesante de esto que estamos diciendo. Construir un pueblo significa nada menos que construir esa unidad multiforme, donde todos podemos vivir en conjunto y todos podemos tener un espacio y un poder, digamos, para decidir en conjunto el destino común de cada uno y de todos en general. Donde nadie se excluye ni nadie excluye. Esto es construir un pueblo. Y por último, digamos, es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Para hacer una reflexión sobre un tema que me parece que es vital cuando uno busca la unidad en la diversidad y cuando uno busca la paz, ¿no? Por eso el título que elegí, ¿no? Si queremos la paz, o si quieres la paz, haz la paz, porque en general el dicho era: si quieres la paz, haz la guerra, ¿no? Era el adagio romano. Y la idea no es esa. Y me parece interesante, sobre todo hoy en día, que se habla tanto de la inteligencia emocional, de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos, hacer un análisis respecto del rol que juegan, por un lado, en la prevención de los conflictos, porque la idea es no llegar al conflicto, o sea, cuando estamos en el conflicto, bueno, tenemos que solucionarlo, pero por lo menos pensar cuál es el rol que ocupan en la prevención. Y una vez que está instalado el conflicto, de qué manera esa inteligencia emocional puede servirnos para salir adelante, ¿no? En mi trabajo, digamos, como profesora de la universidad, en la materia de ética, siempre hay una pregunta que me da vueltas, ¿no? Que es: ¿cuál es la razón por la que nos resulta tan difícil que la norma moral, ¿sí?, dirija efectivamente nuestras acciones? Y la realidad es que cuando me encuentro con esta pregunta siempre aparece el mismo obstáculo, ¿no? No hay razón práctica sin sentimientos, sin la intervención de las emociones, sin que estén las pasiones dando vuelta. Entonces, la idea es reflexionar sobre de qué manera podemos gobernar estas emociones y ser conscientes de estas emociones, no solamente en nuestra propia vida, sino cuando estamos, en el caso de ustedes, cuando están operando como mediadores, porque a veces uno cree que las propias emociones no intervienen, y hay todo un lenguaje no verbal,
como llaman los neurocientíficos, de empatía neuronal, que hace que muchas de estas emociones afloren en aquellos que tienen que llegar a un acuerdo o que tienen que resolver un determinado conflicto. Entonces está bueno quizás hacer una reflexión. La gran cuestión sería acá, entonces, a partir de este video, preguntarnos, entonces, ¿las emociones tienen un carácter positivo o tienen un carácter negativo? Porque en general, cuando uno habla de las pasiones, de los sentimientos, si uno usa la palabra sentimientos, parece que fuese más positivo. Si habla de pasiones, ya la cosa parece más desenfrenada. Y si habla de emociones, quizá esto me esté entorpeciendo algo, no sean tan positivas. Bueno, la pregunta es, ¿son positivas o son negativas? Hay un autor que se llama Howard Gardner, que en Friends of Mine, que es un escrito muy conocido de él, considera que obviamente las emociones son la parte fundamental dentro del conjunto de las actitudes necesarias para vivir, ¿sí? Y obviamente que le atribuye estas emociones a todos los seres. No hay digamos, un hombre que no pase por el canal de la emoción. Hoy en día, como les decía, se habla muchísimo sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional, sobre las pasiones. Desempeñan un papel fundamental y decisivo, ¿sí? En los retos diarios que se nos presentan, ¿sí? Y es más, si uno se va hacia atrás en la historia, la filosofía griega ya tenía tratados sobre las pasiones y sobre los sentimientos, y había grupos de filósofos que optaban o por refrenar o por reprimir o por anular las pasiones, con lo cual es una problemática que de alguna manera se presenta seguido, ¿no? Lo que a mí me parece interesante es que no podemos reducir la cuestión a si son positivas o son negativas las emociones, sino hacer un análisis diferente. Robert Salomon, en un escrito de 1980, dice que por un lado, las emociones son propositivas. ¿Qué significa esto? Que no solamente son pasivas, en el sentido de que son algo que padecemos, que sufrimos no en el sentido peyorativo, ¿no? Sino que algo que no sucede, sino que son disposiciones que generan actitudes. En este punto, entonces, es donde empieza a aparecer esta relación que yo establecía al principio con la razón práctica, ¿no? Las emociones generan actitudes y nuestro actuar tiene que ver con esto, ¿no? También, digamos, no son ajenas a nuestras acciones. Si, digamos, tomamos como punto de partida el video que no pudimos ver, ahí uno de los individuos se enoja, ¿sí? Se enfada con otro, y la realidad es que cualquiera de nosotros puede enojarse, no hay ningún problema en eso, ¿no? Pero no todos a veces nos enojamos con la situación adecuada, con la persona adecuada, del modo adecuado, con la energía adecuada y en el momento oportuno, ¿no? Y acá es donde me parece que aparece esto de lo que es la inteligencia emocional educada. Por eso esto de educar las emociones, o educar los sentimientos o las pasiones, para evitar los conflictos, creo que es uno de los elementos a los que habría que apuntar. Sabemos, digamos, la historia nos ha mostrado personajes que han sabido resistir a los embates de ira, ¿sí? Que han sabido y han mostrado distinguir, digamos, cuando un ataque de ira merece estar ahí o cuando no. Pero lo cierto es que esos ataques de enojo, como en el video, ¿sí? Generan algunas consecuencias que a veces uno no ve, ¿no? El enojo con el otro, por lo que aparentemente es diverso, a lo cual ya nos vamos a referir, en el fondo no es otra cosa que una destrucción a uno mismo. Y en el video se ve clarísimo, ¿no? Como para yo destruir al otro necesito romper lo que me llevó años construir. Al primero que me destruyo es a mí. Cada uno de esos hombrecitos no pensó un minuto que lo que estaba destruyendo era lo único que había en ese lugar, que era su pirámide, que era el fruto de su esfuerzo, de su construcción de años, de tiempo, en pos de destruir al otro.
Me imagino que ustedes deben encontrarse muchísimo estas situaciones. Cuando alguien les dice, por ejemplo, no sé, en un divorcio, destruirlo, hacer lo que sea, destruirlo. El primero que se destruye es, digamos, en ese proceso, es el que está pidiendo total destrucción, ¿no? Digamos, es una cosa bastante notoria. Es tal el proceso de destrucción que la verdadera cara, digamos, personal también se oculta. Y la misma sabiduría popular dice, cuando vemos una persona airada, de un modo, digamos, siempre estamos entendiendo la ira inadecuada, ¿no? El enojo inadecuado, lo primero que nos pasa es, esto parece otra persona, no es esta persona. O sea, hay una transformación tal, una destrucción tal del sujeto, que deja de ser, parece que deja de ser quien es para pasar a ser un desconocido, una persona desconocida, ¿no? En algunos casos esta destrucción no solamente queda en el terreno personal y en el terreno a quien se busca agredir, sino que además deja espacios, ¿no? Este enojo y esta ira para que los de afuera, los terceros, intervengan y saquen algún provecho de ese conflicto, ¿sí? El Martín Fierro, que hoy lo citábamos con Mario, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, y es clarísimo, ¿sí? No hay ninguna claridad, ni siquiera para darme cuenta que desde afuera también alguien puede estar aprovechándose de esa situación. Por lo pronto, lo primero que se propondría desde una educación de las emociones sería un buen examen del gobierno de las pasiones, lo que comúnmente y técnicamente los neurocientistas llaman ventilación de las emociones, con técnicas muy puntuales y muy particulares, que son como una suerte de terapia, ¿no? Pero que en otras palabras muy sencillas sería poner un freno y hacer una reflexión respecto de ese enojo y de esa ira. Ahora, ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Qué hay detrás de esa bronca? ¿Qué hay detrás de ese enojo de los dos personajes del video? Miedo. Digamos, lo primero que aparece subyacente detrás de un enojo impropio es temor. Es un miedo, Cicerón decía que el miedo es la pasión propia de la debilidad humana, capaz de turbar la mente, causar pesar, y en este sentido dice, es propio de los ignorantes. Y a mí me encanta esta definición porque no solamente dice algo, digamos, muy puntual, que es el miedo nos ciega, sino que también ese cegar nos vuelve ignorantes, nos vuelve lo que los latinos llamaban el necio, ¿sí? Ne gestio, en latín significa no saber, pero el no saber de quien no quiere ver, el ciego que no tiene la realidad delante y no la puede ver. Obviamente que el miedo también tiene una cara positiva, ¿no? Como emoción, ¿no? Tiene una cara proactiva frente a determinadas situaciones. Digamos, el miedo me puede ayudar a evitar, no sé, un determinado peligro. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé, una amenaza contra nuestra existencia. El miedo, ¿sí? Es una emoción protectora. Pero volviendo al tema del film, donde se provoca este conflicto, digamos, esta intolerancia tiene mucho de miedo, ¿no? Lo otro es desconocido. Y como no se conoce, obviamente no lo puedo controlar. Un poco lo que decía Carlos hace un rato, ¿cuál es digamos, nuestra primaria inclinación humana, cultural? Controlar lo otro. Si yo lo puedo controlar, estoy tranquilo. No tengo miedo, no me enojo. No lo puedo controlar, obviamente temo, porque lo otro no lo manejo. Y si no lo manejo y sucede algo que yo no puedo controlar, me voy a enojar. Digamos, el control es justamente lo opuesto al orden, ¿no? Cuando uno quiere controlar, uno lo que busca no es gobernar políticamente, sino despóticamente. Es el efecto de la olla a presión. Yo hace unos años se lo decía a los alumnos y me daba cuenta que mis alumnos no cocinan mucho y no conocen muchas ollas a presión, porque me miraban raro, ¿no? Pero la olla a presión
tiene una válvula para que escape, ¿no?, la presión. Si no existe esa válvula, toda esa compresión que se hace, es porque uno tiene que escapar, ¿no? Cuando uno controla, o cuando uno quiere lograr el control, justamente por lo no conocido, quiere colocar dentro de determinadas categorías, de determinados cánones, clasificaciones, una realidad que quizá no cuadra. Creo que eso, digamos, en consonancia con lo que decía Carlos, no merece demasiado que yo lo ahonde porque él lo dijo muy claramente, ¿no? Pero fíjense cómo, de alguna manera, a veces la necesidad de controlar lo único que genera es mayor conflicto, ¿sí? Es más, conflictos que después surgen coetáneamente, justamente como fruto de esta represión y no de este gobierno. Y hay algo que es un principio básico, casi metafísico, de orden natural, ¿no? La naturaleza tiene un curso, tiene su lugar y siempre va a seguir su curso y, digamos, que su esencia tiene. Acá no hay ingenieros, ¿no? Pero a veces me toca clase en la Facultad de Ingeniería y yo les digo, si ustedes tienen que encauzar un río, ¿qué hacen? Bueno, ya hacemos los diques y las compuertas, sí, bárbaro, pero hacen estudios de suelo, no se les ocurre decir que el río tiene ahora que subir la montaña, bajar la montaña. Es decir, controlar significaría justamente eso, ¿no? Que yo pretenda que el río no siga su cauce, y no solo no siga su cauce, sino que no siga una lógica del suelo, de la pendiente, etc. Gobernar, de alguna manera, controlar en el sentido de dominar, ¿no? de ejercer fuerza, de ejercer violencia, justamente es lo que surge a partir del temor frente a lo distinto, frente a lo diferente. Y volviendo, digamos, a lo que yo les decía del video, cuando uno termina de ver el video se da cuenta que eran iguales, el labio, iguales. Las pirámides eran las mismas, pero eran semejantes en lo diverso, ¿no? El modo de adorar era distinto, ninguno en ningún momento hizo una ventilación de las emociones y dijo, voy a mirar, ¿dónde está la diferencia? Adoraban al sol los dos. Era simplemente la manera, ni siquiera era la creencia, era diferente, ¿no? Esta necedad, esta obnubilación que a veces generan los enojos digamos, y la ira, y sobre todo enojos ante la posibilidad de lo que podría pasar, ni siquiera de lo que pasó. O sea, el otro era distinto, pero el otro no me hizo nada, pero ante la posibilidad de que el otro me hiciese algo que yo no puedo controlar, ante la posibilidad le tiro un cascotazo, ¿sí? O sea, es bastante curioso cómo opera el miedo, digamos, había bastante para decir sobre esto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se utiliza esto para educar para la paz, ¿no? Porque la realidad es que nuestra realidad es que vivimos en un mundo donde hay conflictos, donde hay enojos, donde hay miedo, donde hay diversidad y donde habría que lograr una cierta empatía, ¿sí?, frente a esa diversidad. Bueno, la primera, digamos, cuestión tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a controlar o voy a dominar? ¿Sí? ¿Voy a encauzar o voy a reprimir? Voy a reprimir. Por eso me parece que hay algo que no se educa mucho y que es el autoconocimiento. Esto que decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? que había tomado del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Quien se conoce a sí mismo, de alguna manera también se valora, se quiere, no se expone, no se destruye y por lo tanto no llegaría al punto de someterse a la destrucción en pos de destruir a otro. Eso sería la primera cuestión. La segunda cuestión, en el conocer a ti mismo, ustedes me dirán, bueno, pero eso viene desde la casa. A mí me llegan dos personas o dos sujetos que están en un conflicto, yo no puedo hacer nada. Es cierto,
lo que no se hizo en la casa, en los grupos sociales, etcétera, lo que no viene de educación, uno no lo puede hacer. Pero sí, uno puede tener en esa oportunidad la posibilidad de hacer una suerte de mayéutica un poco socrática, ¿no? Y ahí es donde me parece que aparece el rol del mediador y el tema de las emociones del mediador.